Mi nombre es Emilce Bío. En esta ocasión vengo a hablar de la causa de mis hijos, una causa de abuso que llevo adelante hace casi 2 años. ¿Cuándo y cómo comienza todo este proceso, Emilce? Bueno, este proceso comienza en el año 2019, cuando por primera vez mi hijo menor, que en ese momento tenía 3 años y medio, me cuenta, así de manera muy espontánea, después de ver una propaganda, ¿viste? Esas propagandas que dan ahora muy... Era una propaganda de un perfume, donde una mujer besaba a un hombre, lo tenía como arrinconado sobre una pared, y así de forma muy espontánea el nene me dice: el abuelo Oscar a mí me hace eso. Yo me quedé dura, petrificada. No sé cómo te puedo decir que a lo mejor podía llegar a esperar que algún día me lo dijera, como que no, porque yo ya había visto una situación más o menos parecida o no con mi hija. En un momento, hacía 3 años atrás, antes que hablara mi hijo, lo había visto a él que la tenía agarrada de la cara a mi nena. Mi nena en ese momento tenía 7 años. Desde ese momento mi hija nunca más pisó esa casa. Pero mi marido sí seguía yendo con el nene. Mi suegra me cuidaba a mi nene cuando yo trabajaba. Siempre tratábamos de que él no estuviera presente cuando el nene estaba. Y mi marido era como que no quería creer la situación de la nena, y como la nena dijo que había sido ese beso y nada más, quedó ahí. Pasan los 3 años y mi hijo me cuenta esta situación. A partir de ese momento me puse firme y le dije a mi marido: el nene a partir de hoy no pisa más esa casa. Justo en esa semana, en esa misma semana, me hacen un llamado de atención desde el jardín, porque el nene venía con muchos retrocesos. El nene estaba de estar súper avanzado, de hablar un montón, empezó a tener muchos retrocesos como tartamudez. Y cada vez esa tartamudez se hacía como más fluida, como más constante, y era imposible mantener una charla con él. No había forma que te dijera una palabra por completo. Empezó a tener ataques de pánico en el jardín, se empezó a hacer pis en la cama, a tener pesadillas. Así que bueno, desde el jardín me piden que lo derive a una psicopedagoga como para hacer una evaluación y ver qué era lo que podía llegar a estar pasando. Hago esto, la psicopedagoga me pide que por favor haga una evaluación psicológica. Al no contar con una obra social, me vuelco a la salita de mi barrio, que es la del 12 de octubre, donde ahí me atiende la doctora Noelia Palacios. Le cuento lo sucedido, el por qué estaba ahí, y me lo derivan a psicología. Aparte de eso, él había sumado también, en ese momento, tics nerviosos, con los ojos, ruidos con la garganta, muchos movimientos corporales, así que me lo derivan también a una neuróloga. Cuando él arranca las sesiones de psicología en el hospital con la doctora Gutiérrez, me fueron asesorando, todo esto en abril del 2019, me fueron asesorando, me fueron diciendo que sí, que podía haber pasado algo, un poco más que un beso, y cuando me sentí preparada y la nena se sintió también preparada para hablar, porque también en este trayecto fueron un montón de cosas que fueron sucediendo, la nena se quiebra un día y me dice: esto le pasó a Francisco por mi culpa, porque si yo hubiese contado que fue más que un beso, no le hubiese pasado a él. Entonces ella ahí se abre y cuenta que a ella le había pasado también y que era lo que le había pasado. A todo esto, tu hija todavía no había denunciado el hecho. No, ella no había querido, porque en ese momento me había dicho, 3 años antes me había dicho que había sido solo un beso y nada más. Ella nunca más lo había vuelto a ver, el tipo. Sí lo cruzábamos, pero no de tener relación cotidiana como teníamos antes, o ir a su casa como iba antes. En el mes de junio, cuando ella se siente segura de ir a hacer la denuncia, de que yo me presente a hacer la denuncia, fuimos
Nos encontramos en ese momento con que ella no podía declarar, que esto no lo sabíamos. Yo fui con ella a hacer la denuncia y no me dejaron que ella hable. Me dijeron que no, que eso se hacía en una cámara Gesell. Bueno, hice yo la denuncia, declaré. Me tomó la declaración en planta baja el doctor Maleville y a la semana me llamaron diciéndome que tenía que ir a ratificar mi denuncia con la doctora Polisa. Y bueno, y ahí empezó toda mi lucha, toda mi pelea con la justicia. ¿Cómo tomaste vos, Emilce? Porque primero tu nene, después tu nena, y ya era, ¿no?, una acumulación de tus dos hijos, ¿no? Y la lucha ya se hacía más grande en ese sentido. Para mí fue un baldazo de agua fría, un puñal en la espalda. Era algo que jamás pensé que me podía llegar a pasar, y menos con mis dos hijos. Pero me puse fuerte por ellos, porque a mí no me importó que él sea mi suegro. Yo, como se lo dije de un principio a mi marido, a mí nada me iba a detener. Yo esto lo iba a seguir, así me pusiera la familia en contra. Y en ese momento yo le planteé que estaba en él quedarse o irse, y él me dijo que nunca me iba a soltar la mano, que creía en los chicos y se iba a quedar conmigo como está hasta ahora. Tu marido en ese momento habló con los hijos, y si también lo hizo con su padre. Sí, habló con los nenes. Bueno, con Francisco no mucho, porque una vez que él habló, tratamos de nunca más volver a tocar el tema delante de él, más que nada por sus problemas psicológicos que estaba teniendo en ese momento, pero sí con la nena, que era la que más entendía, y él le dijo que él estaba con ella, que él le creía y que él la iba a acompañar y que no nos iba a dejar y la iba a proteger. La iba a proteger como hasta ahora, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Los protege, los defiende, los acompaña. Él no ha querido salir nunca a los medios porque es una persona muy reservada, muy cerrada, pero él siempre estuvo, siempre me acompañó, siempre supo cada cosa que yo hice, cada escrache, cada nota, cada cosa que yo he hecho, cada llamada por teléfono a Fiscalía, y siempre ha estado al tanto. Él se puso la familia al hombro. Yo creo que ya lo dije, él se quedó huérfano de familia, porque a partir del día de la denuncia, nunca más nadie de toda su familia volvió a dirigirle la palabra, nadie, ni su propio hermano, su único hermano. Hasta el día de hoy sigue defendiendo a su madre y a su padre. Emilce, en este trayecto, ¿no?, de la denuncia de tus dos hijos, aparece otra artista, ¿no?, en esta novela, ¿no?, que es tu suegra. Exactamente. Ella también se vio involucrada en este hecho. Sí, esto sucede de esta manera. En el año 2019, cuando yo hice la denuncia, Francisco no puede declarar por su problema, por su trauma, no pudo hablar, ni siquiera llegó a decir su nombre, porque ya había quedado prácticamente sin habla, pero la nena sí. Yo todo este tiempo luché para que él pudiera volver a declarar, y se me negó. Hasta el año pasado, que por primera vez la doctora Pólice me vuelve a dar la oportunidad. Es así que me dan la fecha para este año, para el día 24 de febrero. Ese día nos presentamos con mi marido, llevamos al nene y quedamos choqueados, impactados, no sé, creo que aterrorizados de haber escuchado la cámara Gesell del nene. Esta vez no nos corrieron del lugar como otras veces, no te dejan estar cerca de lo que es el lugar, tampoco te permiten verla, pero esta vez podíamos escuchar desde afuera. Estábamos en otro sector que podíamos escuchar, y escuchamos todo el relato de él. No podíamos creerlo, no podíamos creer lo que estábamos escuchando, que mi hijo tanto tiempo, o sea, estos 2 años, haya callado tanto, haya callado todo lo que contó, porque fue aberrante. Te juro que si vos escuchabas el relato, se te ponía la piel de gallina. No, es inexplicable, porque aparte no solamente puso en el lugar
a mi suegra, sino que puso también a otro menor de la familia. Entonces fue mucho, cosas que nosotros no lo sabíamos, que no lo imaginábamos. Se pudo comprobar que no hay, tiene una palabra que dicen ahí en el proceso judicial, que no fabuló, que estaba diciendo la verdad, que él una y otra vez repitió en diferentes situaciones que la abuela estaba, nombró a este otro menor y nosotros no sabemos qué hacer. ¿Han hablado en ese caso con la familia? Nosotros no nos permitieron hablar con la mamá de este menor. Tampoco sabemos hasta el día de hoy si han hablado con la mamá de este menor. Pero sí, en ese momento, después de la cámara Gesell, la doctora Police me preguntó los datos del nene, de la mamá y de su abuela, que era la que llevaba al nene a esa casa. 48 horas después de la cámara Gesell, a ellos los detuvieron. Nosotros no fuimos notificados de nada. No sabíamos que iban a ser detenidos. Nunca nos notificaron de nada. ¿Ni siquiera al lugar de la detención? No. Nosotros no, nada, absolutamente nada. Nosotros no somos notificados de nada. Como este señor vivía a 2 cuadras de mi casa, imagínate que el rumor se corrió y se expandió rápidamente. Yo me enteré el mismo día de la detención de ellos, me enteré por los vecinos. Emilce, y ahí en la detención tanto de tu suegra como de tu suegro, ¿sentiste quizás un poco más de alivio por dentro? Sí. Sentí alivio, obviamente porque era lo que buscaba, era lo que siempre quise, porque es muy feo escuchar a la justicia decirte, trae a tus hijos, que no se callen más, tienen que hablar, estamos para escucharlos, y a la misma vez después de escuchar, no, este testimonio no alcanza para detener, que estas causas de abuso simple, que son tocamientos, lo llaman ellos, son delitos excarcelables, que pueden esperar su juicio en la calle, y mientras tanto los chicos están expuestos. Hay muchísimas cosas, y muchísimas falencias, y muchísimas cosas que Fiscalía tendría que cambiar, como por ejemplo, vos haces la denuncia y a veces pasan hasta 6 meses hasta que brindan los turnos para cámara Gesell, que es sobreentendible porque hay muchísimos casos en la ciudad, más de los que te podés imaginar. Pero en esos 6 meses, en esos 2 meses, en esos 3 meses, los chicos están expuestos, los amenazan, los persiguen, los hostigan, y llega el día de la cámara Gesell y los chicos terminan después negando todo lo que los padres fueron a declarar. Y se caen muchísimas denuncias. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar de parte de Fiscalía. Yo no me quedé con lo que me dijeron, con que él no iba a tener condena por haber tocado a mi hija. No me quedé, yo dije que no me iba a quedar. Yo quería que él cumpliera la condena por mi hija. Lo de mi hijo es aparte porque es otro tipo de causa, otra causa. No es solamente que es otra causa, sino que es otra la imputación, porque es otro tipo de abuso muy diferente al de mi hija. Lo que no pensé es que iban a actuar tan rápido esta vez. Así que fue un alivio grande y a la vez también fue un poco de desilusión de saber y que hayan corroborado de que la señora estaba implicada, que había participado. Dentro de ese alivio que vos decís, en el fallecimiento de tu suegro, ¿hubieses preferido que se hubiese hecho justicia? Sí. ¿Una condena justa? Sí, yo creo que sí. Como me dijo la fiscal Police, me dijo que él llegue al juicio de tu hija preso, es mucho, me dijo. Pesa mucho para los jueces que llegue preso por otra causa de abuso, hermano de la víctima, y va a ser tenido muy en cuenta. Y yo quería que llegue ese momento, no solamente para callar a tanta gente que habló, a tanta gente que nos denigró, a tanta gente que nos insultó, sino también para demostrarle a mi hija, que estaba tan frustrada,
que la justicia por fin iba a hacer algo, que ella iba a tener ese alivio, porque ella era lo que buscaba. Ella quería escuchar la palabra condena, que él iba a tener su condena, que le iba a pagar por lo que le había hecho ella. Y aparte, después que pague la condena por lo que le hizo a su hermano. Son muchos sentimientos encontrados, son muchas cosas que a veces con palabras no se pueden explicar. Pero como yo bien digo, yo camino por la calle tranquila, con la frente en alto, con la conciencia tranquila, que yo todo lo que hice lo hice por mis hijos buscando justicia, y que ojalá todas las mamás que están en silencio tuvieran la misma fuerza para hacerlo, y esto cambiaría. Lograríamos que el sistema judicial cambie, porque hay muchísimas causas, iguales y peores que la mía, porque no nos tenemos que quedar con lo que nos dicen en asesoría de menores o fiscalía, que los chicos se olvidan así, que hay casos peores y se han olvidado así, que nosotros tenemos que empezar una nueva vida, o irnos de ciudad, o que no sabemos en qué país vivimos, que vivimos en Argentina donde no hay justicia. Esto a mí me lo dijo dentro de asesoría de menores la doctora Poyoli, Cecilia Poyoli. Me llamó por teléfono para decirme qué era lo que yo estaba buscando cuando obtuve la segunda cámara Gesell de mi hijo. ¿Qué estás buscando? Me dijo, ¿venganza propia? ¿Justicia por mano propia? No. Digo, ¿por qué me tengo que quedar callada? ¿Por qué las madres se tienen que quedar calladas? Ella me dijo que yo no iba a obtener nunca justicia, que yo no lo iba a lograr. ¿Qué esperás de la justicia y cuál es el mensaje que le dejás a todas esas madres que luchan y que seguramente se han comunicado con vos en algún momento para brindarte tu apoyo y para que las asesores también de cierta manera, como vos en algún momento mencionaste? ¿Confías en la justicia argentina y qué esperás de ella para lo que viene? En cierta forma confío, y en cierta forma no confío. Yo creo que sin fuerza de voluntad no lo hay. El miedo viene desde adentro, del sistema judicial. Es el miedo que te meten ante uno ser ignorante en ciertos aspectos respecto a leyes. Te meten ese miedo, entonces es como que no, entonces en Argentina no hay justicia. Yo creo que hay justicia. Lamentablemente sin los medios no hay justicia hoy en día, sin ustedes que nos dan la oportunidad de hablar. Yo siempre le digo a cada madre que se comunica conmigo, que no tengan miedo, porque a todas le dicen lo mismo, porque si escrachás podés ser demandada, podés ir presa hasta 2 años por hacer un escrache, pero sin escrache no tenés justicia, sin ir a los medios no hay justicia. Yo lo que le quiero decir a los madres, y creo que se lo he dicho a muchísimas mamás, es que no tengan miedo. Yo no tuve miedo. No le tengo miedo a nadie. Que no tengan miedo, que sigan adelante, que luchen por sus hijos realmente, porque lo van a lograr. Que no se tienen que quedar con las cosas que les dicen. Yo creería que lo que tendría que haber es una buena reestructuración y una buena limpieza en el sistema judicial. Creo que con eso cambiaría muchísimo. Que entre gente nueva, gente joven, con ganas de trabajar, gente con calidad humana, que es lo que más falta en el sistema judicial, gente con empatía. Yo creo que con eso cambiaría un montón. Te mandan a la psicóloga, ¿no? Pero ellos no te brindan una psicóloga desde el principio. Vos tenés que salir a buscar. Vos tenés que salir a buscar abogado particular. El imputado tiene acceso a todo, a un abogado defensor gratuito. Están presos y tienen todas las comodidades, agua caliente, agua fría, calefacción, todo, absolutamente todo. Servicio de internet. Nosotros, las madres de las víctimas, no tenemos acceso a nada.
No tenemos acceso a la investigación, no tenemos acceso a un defensor gratuito, no tenemos acceso a nada. A nada. Y ellos sí. Entonces es ahí donde tiene que haber el cambio, más que nada. En un acompañamiento, en un buen trato, en una buena calidad humana en el momento de la atención. Es eso. Y estar sin miedo, lo más importante. Y que no te quedes con que te digan, no, no llames tanto, no, no llames, ya te vamos a llamar. No, que no te quedes con eso. Y hay a muchas mamás que le he recomendado hasta que graben cada llamada a fiscalía, que graben cada cita que hacen en fiscalía, que es lo que yo hice desde el principio. Es fortaleza por tus hijos. Yo creo que a veces siento que es poco lo que hice y todos me dicen que es mucho, que admiran mi fortaleza, pero yo muchas veces lloré en silencio, muchas veces rompí cosas en silencio. Tengo picos de presión, he tenido la cara paralizada casi un mes, la mitad de la cara, pero así todo no paré y no voy a parar. Que el Señor haya fallecido no va a hacer que yo me calle, porque la causa sigue y quiero que se haga justicia. A mí no me importa que la señora sea mayor de edad, a mí no me importa que ella esté enferma, porque a ella no le importó destruir la vida de mi hijo. A los abusadores no les importa destruir la vida de los chicos. Entonces yo no voy a parar y no quiero que ninguna mamá pare, que no se queden más en silencio. Te juro que es horrible los relatos que yo escucho, son aberrantes algunos y todos intrafamiliares. Y cada uno de todos los relatos que he escuchado me han puesto la piel de gallina y me han hecho recordar todo lo que han sufrido mis hijos. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque la justicia le sigue dando lugar, la sigue. Hay jueces como el juez Solasi, que fue el que le firmó la excarcelación, el que aprobó la excarcelación de él cuando hice la denuncia. Como mi hijo no declaró y mi hija solamente quedó como abuso simple, dijo no tiene antecedentes, no tiene otra denuncia, queda libre. Entonces, ¿por qué tiene que pasar esto? O sea, pueden andar por la vida tranquilamente. Siguen haciéndolo en silencio, amenazando a los chicos. Yo no quiero que siga pasando esto. Yo quiero que mi caso sea un ejemplo para que las madres no tengan más miedo, que es lo que nos meten. Y que al final de todo la justicia puede llegar. Más que nada eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que me dan la oportunidad. Son muchísimos los medios que me han llamado, que me han acompañado, todos, y es mucho.